estás luchando contra un pecado. Quizá tu pecado es ver pornografía. Quizá tu pecado es que no puedes contener tu lengua. Quizá tu pecado es que te enojas demasiado rápido y por eso haces locuras de las cuales te arrepientes después. Quizá estás luchando contra el orgullo. Y la pregunta en sí es, ¿por qué vuelves a caer en lo mismo? ¿Por qué caemos en pecado? ¿Por qué es que pecamos? Tristemente muchas veces solo nos enfocamos en los síntomas, en las consecuencias, pero no nos enfocamos en la raíz del problema. La Biblia es el único libro que nos muestra el origen del pecado. Es el único libro que nos enseña la razón de por qué caemos en pecado. Y en esta hora vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña de por qué es que caemos en pecado. Y no importa cuál pecado estás luchando, no importa cuál sea tu pecado, pero al final es lo mismo. A Dios no le agrada el pecado. El pecado no es algo que tiene que estar en los hijos de Dios. Y pues la Biblia nos da este mensaje de esperanza, que si estamos luchando contra un pecado hay solución. Y esto lo podemos descubrir en la palabra de Dios. Y para ello vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 11, la historia de David y Betsabé. Esta historia que la hemos escuchado un montón de veces, pero como le dije hace un momento, solo nos enfocamos en los síntomas, nos enfocamos en las consecuencias. Nos asombra ver lo que hizo David, pero tristemente muy pocos enseñan la razón de por qué David pecó. ¿Cuáles fueron sus errores que lo llevaron a caer en pecado? Y en este pasaje lo vamos a descubrir. Segunda de Samuel 11 dice así: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Verso 2: Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Como le dije hace un momento, solo nos enfocamos cuando David, ¿verdad?, duerme con Betsabé y luego que David asesina al esposo de Betsabé para cubrir su pecado. Pero es un error que solo nos enfoquemos en eso y no nos demos cuenta de cuál es la raíz en sí de todo. Y por esta razón es la que volvemos a caer en pecado, porque no atacamos a la raíz. Porque el pecado con el que estamos luchando no lo enfrentamos desde su origen. Y siempre va a estar eso repitiéndose como un ciclo si no lo rompemos. Y aquí en esta historia vemos lo que la Biblia nos revela de por qué es que caemos en pecado. En estos dos versículos que acabamos de leer descubrimos por qué David cayó en pecado y por qué es que tú y yo caemos en pecado. Dice en el versículo 1 que aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra. ¿Qué pasó? Que David envió a los demás y David se quedó en Jerusalén. Error número 1. ¿Por qué caemos en pecado? Porque no vamos a la guerra. Aquí vemos que dice que era tiempo en el que los reyes salen a la guerra. Pero ¿qué pasó? David se quedó cómodo en su lugar.
placentero. Y este es el error número 1. ¿Por qué caemos en pecado? Porque no vamos a la guerra. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad. Y la guerra para nosotros, para un hijo de Dios, es todos los días, cada momento que pasa, cada minuto, cada segundo que pasa. Nosotros no podemos bajar la guardia porque estamos en guerra. La Biblia dice que nuestro enemigo, Satanás, anda como león rugiente buscando a quien devorar. En un momento que nosotros nos descuidamos, Satanás está atento para ver ese momento y atacarnos. Y es cuando caemos en pecado. Y ahora pues, ¿cómo es que yo bajo la guardia? Mira, la Biblia enseña que nosotros debemos de tener una comunión todos los días con Dios. Y el día en que nos levantamos y ni abrimos la palabra de Dios y ni oramos, ese día hemos bajado la guardia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios enseña que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día que nosotros abrimos la palabra de Dios, que la misma palabra nos enseña que su palabra es la espada de la fe. Es nuestra espada su palabra. Y desde el momento en que nosotros no abrimos un día su palabra, nosotros no estamos haciendo uso de esa espada. ¿Y qué pasa en una guerra cuando un soldado está sin su arma? Pues es blanco fácil, es presa fácil. Desde el momento que nosotros no oramos, no estamos teniendo comunión con Dios. ¿Y cómo Dios nos va a dar fortaleza para enfrentarnos a este mundo? Si ese día nosotros decidimos no ir a la guerra, si ese momento decidimos acomodarnos mejor. Mira, si tu problema es que ves pornografía, ese día no oraste, ese día no leíste, y aparte de eso, cuando entraste a tu cuarto no apagaste tu celular, no hiciste nada para impedirlo, ¿y qué va a pasar? Pues vas a ver pornografía ese día. Vas a volver a caer en eso. Allá en Éxodo, la Biblia enseña acerca del altar de incienso, que es el altar de la oración. Y Dios le dice a Moisés que Aarón tenía que encender las lámparas y ofrecer incienso por la mañana y al caer la noche, y que ese iba a ser un rito perpetuo delante de Jehová. ¿Qué nos enseña esto? La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera que alumbra mi camino. La Biblia enseña que el incienso se compara con la oración. ¿Y qué es lo que Dios nos está invitando ahí? A que debemos de orar y leer su palabra cada mañana y antes de irnos a dormir. ¿Por qué cada mañana? Porque en la mañana debemos de prepararnos, debemos de restaurarnos, debemos de fortalecernos en Dios para salir allá afuera a la calle y enfrentarnos a este mundo. Por eso es que es necesario que antes de salir, de empezar con nuestras labores diarias, nos encomendemos a Dios. Y no solo tenemos que orar, tenemos que leer su palabra. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene algo nuevo que decirnos a través de su palabra. Y antes de acostarnos, ¿por qué? Porque mientras dormimos desconocemos muchas cosas que suceden en el mundo espiritual. Y si antes de dormirnos nos vamos a la cama, nos acostamos sin buscar a Dios, sin orar, sin leer su palabra, somos blancos fáciles. Estamos haciendo lo mismo que hizo David, que era tiempo de guerra y David se quedó en Jerusalén. Error número 1, no ir a la guerra.
Error número 1 es bajar la guardia. Y por eso es que caemos en pecado. Error número 2. Ocultarse detrás de los demás. Ahí en el mismo verso 1 vemos que dice que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Error número 2, que nosotros queremos vivir de la gloria que viven los demás. Y mire, para que me entienda mejor lo que le quiero decir. Quizás nosotros tenemos privilegios en la congregación, tenemos cargos que desempeñar. Pero nosotros caemos en pecado. Estamos luchando con un pecado, caemos una y otra vez. Pero nos hace sentir bien ver que el trabajo que nosotros deberíamos de estar haciendo lo hacen los demás. Y por ahí medio apantallamos o medio aparentamos que estamos también ayudando, solo para que nuestra conciencia esté bien. Nos sentimos bien cuando en el grupo en el que estamos a todos se nos felicita, porque el pastor en sí felicita a la congregación en general y por ahí en medio nos vamos nosotros también. Nos hace sentir bien eso. Nos hace sentir bien que las personas tengan un buen concepto, un buen testimonio de nosotros. Que las demás personas se refieran a nosotros como un hermano, como una hermana ejemplar. Nos hace sentir bien eso. Pero la realidad es otra. La realidad es que tenemos o estamos cayendo en pecado una y otra vez. Así como hizo David, que era trabajo de él como rey ir primeramente delante de su ejército a la guerra, y que hace, él envía a otros. La Biblia enseña que la salvación es individual. Y aunque eso nos haga sentir mejor de ocultarnos detrás de los demás, debemos de saber que ante Dios eso no es válido. Que ante Dios somos nosotros nada más. La Biblia dice que alma que pecare, esa morirá. Somos nosotros los que vamos a dar cuenta de nosotros mismos. Y pues, este es el error número 2. Querer vivir de la gloria de los demás. Nos sentimos bien porque vemos que el programa de la iglesia va avanzando, porque los programas se están haciendo. Y nosotros quizás somos unos de los que debemos de estar al frente. Quizás hasta tenemos el cargo de líder. Y nos hace sentir bien ver que los programas se están haciendo. Pero es porque otros están haciendo el trabajo que nosotros debemos de hacer. Y aunque nos llevemos parte de esa gloria, pero no es la gloria de nosotros. Estamos en un error, y el error es que nos estamos ocultando detrás de los demás. La Biblia dice que ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Dios lo sabe todo. Dios lo ve todo. Dios lo escucha todo. A Dios no lo podemos engañar. Dios nos está viendo. Y error número 3. ¿Por qué David pecó? Lo vemos en el verso 2. Dice que, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Error número 3. David se acomodó. Y vea lo que nos revela aquí la Biblia, que dice que al caer la tarde, David se levantó de su lecho. Me puse a investigar qué era esto de su lecho, y significa la cama personal. Así como esa cama bien cómoda que usted tiene en su dormitorio. David ve, por la tarde él se levantó de dormir. Él estaba durmiendo. Él estaba bien cómodo. Se imagina su ejército, su pueblo luchando una guerra.
y David durmiendo como si nada, levantándose hasta la tarde. Quizá muchas veces nosotros nos tenemos que quedar en casa y no ayudar a personas que debemos de ayudar, pero porque estamos enfermos. Pero nuestra conciencia, yo sé que no nos deja tranquilos. Quisiéramos estar ahí. Pero con David vemos una escena totalmente diferente. Su ejército luchando una guerra y él despertándose hasta la tarde de su lecho. Bien cómodo David. Y esta es la razón número 3 por qué David pecó. Porque él se acomodó. Cuando nosotros nos acomodamos, empezamos a creer que no necesitamos orar, que no necesitamos leer la palabra de Dios. Es la razón número 3 de por qué caemos en pecado. ¿Por qué volvemos a caer en pecado? ¿Por qué? Porque nos olvidamos de que necesitamos de Dios todos los días para poder vencer al enemigo. Alguien dijo que una mente vacía, una mente desocupada es un taller de Satanás, y es tan cierto. Cuando nos acomodamos, cuando en vez de estar leyendo la palabra de Dios lo que hacemos es ver televisión, solo ver televisión, por ahí Satanás se va a infiltrar y le va a poner una tentación. Quizá en vez de estar leyendo la palabra de Dios, de estar orando, lo que hacemos es pasar horas y horas en las redes sociales. Nos acomodamos. Se nos olvida que estamos en una guerra, así como vemos que a David se le olvidó. Y si no se le olvidó, pues simplemente le dio igual, no le importó para nada. Esta es la razón número 3. 3 razones por las que David cayó en pecado. Si queremos pecar, estas son las 3 razones y se cumplen al pie de la letra. La Biblia nos revela el origen de los problemas. La Biblia nos revela el origen de por qué pecamos y en este pasaje lo descubrimos. ¿Y luego qué pasó? En el verso 3. En el verso 2 vemos que cuando él se levantó de su lecho, se paseaba por el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Aquí encontramos otra revelación de la Biblia. Siempre el pecado se nos va a presentar así, de una forma muy hermosa. Mire, si usted que es hombre, a usted quizás le gustan las mujeres que no son tan flacas. Satanás sabe eso y nunca le va a presentar a una mujer que no es de su gusto. Él le va a presentar siempre lo más bonito. De igual manera con las mujeres. Si usted que es mujer, usted tiene cierto gusto por cierto tipo de hombre, pues ese tipo que a usted le gusta, Satanás se lo va a presentar y muy hermoso, porque así se presenta el pecado delante de nosotros. Nunca se va a presentar enseñándonos de que debemos de pagar con la muerte el pecado. Nunca se nos va a presentar como algo feo, porque si fuera como algo feo, nadie caería en eso. Alguien dijo en cierta ocasión que Satanás no tiene los 2 cuernos, ni el rabo ni el tridente. La Biblia dice que Satanás aún se disfraza como ángel de luz. Si Satanás se presentara así feo como se describe o como algunos lo describen, nadie lo seguiría. Pero él se presenta siempre así, hermoso, bonito delante de nosotros. Y es por eso que muchos lo siguen y muchos hijos de Dios caen en su trampa. Debemos de siempre ser sabios y saber esto, de que el pecado siempre se va a presentar de una forma muy bonita. Aquí vemos, David, ¿qué es lo que vio?
que era una mujer muy hermosa. Así caemos en pecado. Después de descuidarnos con las 3 razones que acabamos de ver, ya vemos el pecado se presenta delante de nosotros. ¿Y cómo? Pues así, bien hermoso. Si quizás estás luchando contra el dinero, tu problema es el dinero, pues así se te va a presentar Satanás, ofreciéndote hacer dinero fácil. Sea lo que sea, siempre Satanás va a buscar la manera de presentarse ante ti de una manera hermosa. ¿Para qué? Para que caigamos en ello. Vemos en el verso 4 que dice que David, ¿verdad? Obviamente él ya tenía la guardia baja, él ya había decidido lo que iba a hacer, ya no había vuelta atrás. ¿Y qué pasó? Verso 4: y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y así es el pecado. Siempre vamos a querer limpiarlo a nuestra manera. Vemos que dice que ella se limpió de su inmundicia y se volvió a casa. Ella obviamente se bañó para regresar a casa, para regresar sin ninguna evidencia. Así como cuando te acuestas con tu novia, como cuando te acuestas con tu novio, como cuando te acuestas con tu amante, antes de regresar a casa, te limpias. Pero tristemente solo es una limpia exterior, pero tu vida espiritual delante de Dios está sucia. Siempre vamos a tratar de hacer esto, de purificarnos, de según nosotros limpiarnos. Después de ver pornografía, borramos el historial de internet. ¿Y para qué? Para que todos sigan pensando que somos una persona ejemplar, que somos el hermanito digno de imitar. Así es el pecado. Nos nubla el entendimiento, nos ciega la vista. ¿Y para qué? Para que sigamos cayendo en eso. Betsabé se purificó después de su inmundicia. Y es lo que hacemos. Pero mire, la Biblia dice que el pecado es algo que no se puede ocultar. Vemos en el verso 5, dice que y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. ¿Qué pasó? Aunque ella se haya limpiado, ella quedó embarazada. Y mira, si llevas mucho tiempo cayendo en pecado y no haces nada, pero nada para evitarlo, si simplemente lo haces y no quieres dejar de hacerlo y no buscas la manera de vencer el pecado, tarde o temprano tu pecado saldrá a la luz. La Biblia es clara cuando dice que del cielo a la tierra no hay nada, pero nada oculto. Y vamos a leer un versículo para ser más claros. Primera de Timoteo 5, 24 y 25. Dice Primera de Timoteo 5, 24: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. ¿Qué vemos aquí? Que los pecados de algunos hombres salen a luz antes de que ellos vayan a juicio. ¿Y cuándo es el juicio? Cuando una persona muere. Y dice que a otros se le descubren después. ¿Te imaginas? Quizá en esta vida, mientras vivas, no te descubran tu pecado, pero cuando estés muerto se te va a descubrir. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Y aquí nos está diciendo: no hay ningún pecado que nunca vaya a ser descubierto. Verso 25: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que no son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Vemos? No hay nada que pueda permanecer oculto.
Mira, si ves pornografía, ¿en qué terminas haciendo? Pues cayendo en la masturbación. Un día te vas a arrepentir haber hecho eso. ¿Por qué? El día que te cases vas a llegar acabado. En tu trabajo vas a dejar de rendir como deberías de rendir. Te traerá enfermedades eso consigo. Sea cual sea tu pecado, no va a permanecer oculto, así como vemos aquí. Aunque Betsabé se purificó de su inmundicia, ella quedó embarazada. Y es lo que pasa con el pecado. Nunca va a poder permanecer oculto, siempre saldrá a la luz. Así que esta es la lección para nosotros que encontramos aquí. De las razones por la cual una persona cae en pecado y cómo debemos de evitarla. Y pues lo que sucede después todos lo sabemos, qué pasa con Urías o cómo David trata de ocultar aún más su pecado. Esa es otra enseñanza que son las consecuencias del pecado. Aquí nos enfocamos solo en por qué caemos en pecado. ¿Cuál es la razón por la cual caemos en pecado? Y la razón es porque no atacamos a la raíz del problema. No nos damos cuenta en dónde se origina. Y es pues tiempo de que nos pongamos en pie de guerra. Volvamos a la guerra. Y es la única manera en la que no vamos a estar en el lugar y momento equivocado, sino que vamos a estar bajo la sombra del Omnipotente. Y es ahí cuando nuestra fortaleza viene de Dios y siempre vamos a poder derrotar al enemigo.